información meteorológica, si al final no hace falta porque siempre hace calor en Alicante, yo estas cosas no las entiendo. Y volvemos en este caso en el tiempo de la tertulia, en el tiempo del debate aquí en Sport Alacantí. Lo hacemos como siempre presentando a nuestros contertulios, pero antes como siempre me quiero acordar de Ariana López, porque siempre dice luego que me olvido de ella. Ariana López, que no me olvido de ti. No, hemos visto el tiempo, pero aquí seguimos mucho calor, ¿no? Aquí hace calor siempre, estamos muy cerca del sol. Tenemos Alicante, aquí un microclima. sí, Alicante es como una el Hércules. provincia que está muy cerca del sol, directamente. Esto es un microclima como el Hércules. Efectivamente. Hablamos en clave de tertulia, lo hacemos presentando como siempre a nuestros compañeros. Empezamos por el más joven de ellos, Óscar Rodríguez, Universidad Miguel Hernández. Óscar, muy buenas. Hola, buenas noches, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, qué voz, ¿no? Sí, estoy un poco tocado. ¿Estás tocado? Un poquito. Has tenido un fin de semana complicado, entiendo. Un poquito, sí. Llega ya, tú dices que siempre hace calor, pues cuando cambia un poquito... Pero es que en el puerto y en el barrio los sábados por la noche refresca. No, son las alegrías del Hércules que te hacen gritar mucho y te toca la garganta. Luego veremos esas alegrías de Óscar Rodríguez. Presentamos también a José Antonio Soler, Estadio Digital. Espero que tenga la voz mejor. José Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú la tienes bien, ¿no? Sí, yo ya no salgo por la noche, con lo cual... Aunque alguna vez, oye, ¿por qué no, verdad? Bueno, antes no entraba, pero ahora yo ya estoy fuera del mercado en ese sentido. Bueno, nunca es tarde. Y el que creo yo que sigue saliendo, porque es que le gusta y se le ve en la cara, es Aitor Baró de la cadena SER. Aitor Baró, muy buenas noches. Buenas noches. Se sale a veces, pero no se cuenta. Dejan, ¿no? Pero no se cuenta. Además que tú eres un animal nocturno. Cuando no es una cosa, es la NBA, ¿verdad? Bueno, este año menos, tengo que reconocer que este año estoy un poco menos al día o a la noche con la NBA, pero sí, siempre que se puede uno pues le gusta ver los deportes americanos. Ya sabes que compartimos afición de deportes americanos. Y conseguiré engancharte al 100% al fútbol americano. Seguro que sí. Y esta temporada con mis Patriots todavía más. Mis Patriots. No los míos. Bueno, nuestros Patriots. Exactamente. Bien. Muy bien, Ariadna. Esto os ha quedado un poco ya de patio de colegio. Sí, como siempre, somos gente joven. Ariadna López, debate, empezamos. Bueno, el Hércules ha encadenado ya 2 victorias consecutivas y parece que se sientan mejor fuera de casa que en Enrico Pérez. ¿Qué opinas, José Antonio? Pues la verdad es que hacía falta, tanto la semana pasada como esta, sumar de 3 en 3 para disipar un poco dudas y también calmar los ánimos después de una racha de 3 partidos en los que el equipo sumó un punto de 9. Yo creo que estas victorias, aunque sin brillantez, pero deben servir para que el equipo coja confianza, coja moral, la gente también pues vuelva a creer en este proyecto y a ver si puede mantenerse esta racha o esta trayectoria en próximos partidos, sobre todo el próximo domingo, que viene el Reus, actual líder, y de ganar el Hércules pues podría arrebatarle la primera plaza. Has dicho una frase que yo quería recargar, victorias sin brillantez. ¿Piensas que esta semana tampoco se ha notado esa mejoría que quizás queríamos que se notara en el juego del Hércules? Bueno, no pudimos estar en Olot, pero por lo que comenta pues, hasta incluso el propio entrenador, el Olot pues, hizo méritos también para marcar algún que otro gol, tuvo contra las cuerdas al equipo en los primeros 30 o 40 minutos y en los minutos finales pues también hubo problemas para mantener la portería a cero. Pero lo cierto es que yo creo que no es ninguna novedad señalar que este equipo pues, tiene sus limitaciones a la hora de generar fútbol y lo único pues que contra rivales de menor calidad técnica pues impone su pegada. Eso es lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió la semana pasada contra el Lleida, lo que ha ocurrido en otros partidos que también los ha sacado adelante. O sea, no hay mucha diferencia entre el Hércules que gana al Hércules que pierde. La diferencia está en el acierto, en la pegada y sobre todo en la eficacia, que en estos partidos pues, es donde el Hércules la ha sacado a relucir y ha obtenido 3 puntos. Al final es un poco el sello de la segunda división B. Partidos sin brillantez, partidos que no tienen, digamos, ese buen fútbol, ese fútbol que enamora a nadie. Es que la segunda división B, al final, es lo que es, Aitor Baró. Sí, es que tampoco tiene mucho sentido estar hablando del juego. Lo hemos hablado, cada vez que venimos aquí hablamos de que el equipo no tiene brillantez, el equipo ni la tiene ni probablemente la va a tener. Ni la esperamos. Ni la esperamos, no, ni está ni se la espera y además es lógico, estamos hablando de la segunda B, hablábamos también antes de entrar que antes sí que es verdad que bueno, cuando un jugador en segunda no encontraba espacio, bajaba a segunda B, ahora el jugador que no tiene espacio en segunda se va al extranjero a ganar el doble y encima le pagan a tiempo, instalaciones mejores, clubes más profesionalizados. A Grecia, a Chipre, a donde... A Chipre, a Bielorrusia o
donde sea. Entonces, bueno, si estamos esperando que el equipo sea brillante, yo creo que podemos esperar sentados porque no va a llegar la brillantez. Este es el fútbol de la segunda B, tú miras el Alcoyano, te gana 1-0 y esta semana pierde 0-3 con el Villarreal. El Atlético Baleares le gana 0-3 al Lleida, sin ser el Lleida un mal equipo, es decir, es una competición en la que uno marca y probablemente tiene mucho hecho. Vemos pocas remontadas, de hecho, en la segunda B. Y bueno, tú sabes que tienes que ser serio, que tienes que intentar que no te metan goles y si puedes aprovechar la tuya, pues para adentro y intentar quedar primero y salir de esto cuanto antes, porque es que no hay otra, es que el fútbol de segunda B, el que vamos a ver todo el año, va a ser este. Y hay que salir cuanto antes, no nos queda más remedio. Óscar Rodríguez, te veo muy callado. Sí, Adelante. estoy la voz, de acuerdo. ¿verdad? Que la tienes todavía... Estoy de acuerdo con lo que comentaban, es un fútbol mucho más rocoso, es más basado en la defensa. Lo bueno que tiene Hércules es que sus principales protagonistas en la mayoría de los partidos están siendo gente como Chechu, como Casares ahora. Son la gente de más calidad del Hércules. Cuando esta gente es la protagonista del partido, quiere decir que las cosas te van a ir bien. Es lo que comentaba Soler anteriormente. Es basarse en una buena defensa, que ahora el Hércules la tiene, parece que encontró un sistema defensivo que le funciona bien, y confiar en tener efectividad arriba. A mi juicio, y creo que los números así lo dicen, los delanteros son de gran nivel, pero no están haciendo goles, pero por suerte esa segunda línea que tenemos está empezando a funcionar muy bien, lleva funcionando muy bien toda la temporada y si queremos conseguir algo y salir de ahí rápido, debe ser así y los delanteros deben empezar a entonarse un poquito más. Yo también quería comentar como que parece que el Hércules, es mi sensación, está más cómodo fuera de casa, en campos pequeños, que en el propio Rico Pérez. Eso parece, en Olot, las Quitando imágenes... el Lleida, quizás que la semana pasada estuvo bastante cómodo, pero el equipo no está cómodo en el Rico Pérez. Sí, quitando, creo yo, Lleida y Sant Andreu, vemos las imágenes del partido frente al Olot. Estuvo más cómodo, a pesar de la reunión inicial de los catalanes y esos últimos minutos en los que estuvieron más cómodos, estuvo más, en este caso, más cómodo el conjunto herculano en campos pequeños. Parece que es una tónica que se va repitiendo. No sé si estaréis en esa misma línea. Yo creo que está un poco condicionado con las características de este equipo. Este equipo está hecho para pelear, para defender, para mostrarse sólido y esa manera de proponer o plantear los partidos se adapta mejor cuando juegas a domicilio que en casa, en donde de alguna manera estás obligado a proponer algo más y ahí es donde el equipo tiene mayores problemas. De ahí que a lo mejor fuera de casa se sienta más seguro o por lo menos rinda de otra manera. Quizás el hecho de jugar en el Rico Pérez, la gente pues también te exige un poquito más y eso pues ante un equipo que tiene problemas más que para ganar o jugar con brillantez, creo que la palabra adecuada es dominar los partidos. Se puede dominar los partidos sin brillantez, pero el Hércules no da la sensación de que tenga controlados y dominados los partidos. Sin ir más lejos, el de ayer, en el primer tiempo el equipo catalán, el Olot, estrelló 2 balones en larguero. En los minutos finales, cuando el partido lo tienes prácticamente decidido y sentenciado, pues hubo 3-4 ocasiones del Olot que de haber metido alguna, pues si hubiera vivido esos últimos minutos de otra manera. Ahí es donde me refiero yo que falta esa capacidad para controlar mejor los partidos que el Hércules hasta el momento, tanto en los que ha ganado como en los que ha perdido, no ha conseguido. Y quizás fuera de casa es donde mejor se expresa, precisamente por eso, porque no está tan obligado a llevar el control del juego. Y también las ausencias de varios hombres, entre ellos José Luis Miñano, aunque vemos que es una ausencia técnica, incluso le ha adelantado el propio Pedro Inglés, chaval del juvenil del División de Honor, y también la ausencia de Miquel Martins, también están influyendo un poco en esta falta de fluidez, de brillantez y de, entre comillas, buen juego. No sé, Aitor Baró, si estás de acuerdo con ese análisis. Bueno, buen juego el justo, es decir, para dominar los partidos, como dice Soler, pues sí, probablemente con gente como Miquel Martins, a lo mejor si Miñano consigue estar en un estado de forma óptimo, luego Pedro Inglés está haciendo las cosas bien, va mejorando partido a partido. Luego me parece que hay un jugador fundamental, y lo hemos visto yo creo en los últimos partidos, que es Carlos Lázaro. Parece tontería, pero en los 3 partidos que se ha perdido el Hércules saca un punto. Y no empezó del todo bien Carlos Lázaro, además en pretemporada tuvo algunas carencias, pero cuando va rodando, vemos con Carlos Lázaro determinante. Sí, es un jugador que requeríamos a alguien que mandara alguna vez en alguna tertulia, y parece que Carlos Lázaro se está erigiendo un poco en ese jugador que manda, ¿no? Hay que recordar que Carlos Lázaro tuvo una lesión grave cuando era joven, había llegado a debutar creo con 16, 17 años con el Valladolid, era un chaval de categorías inferiores de la selección española incluso, si no me equivoco, y es un jugador que yo creo que
se ha quedado un poco en el camino por esos problemas físicos que tuvo en su momento, pero es un jugador que no se le puede negar que tiene mucho peso. Yo creo que Pacheta visualizaba un centro del campo con él y con Mikel Martins y decía, bueno, no vamos a crear lo que crea el Barça o lo que crea el Madrid, pero bueno, vamos a tener dos tíos que son dominantes en el centro del campo, que se manejan muy bien. Martins pues ha tenido la desgracia que ha tenido y no acaba de recuperarse físicamente, probablemente por la desgracia que ha tenido. Y luego Carlos Lázaro, bueno, pues está entrando, está saliendo, tienes que ir pues haciendo algún apaño porque Adri Cuevas lesionado, Miñano no acaba de romper, Miñano es un jugador con un gran desplazamiento de balón, sobre todo en largo, que te puede dar pues otras cosas que a lo mejor no te dan los mediocentros que están jugando habitualmente. Tienes a Fran González, que es un jugador que bueno, estaba creciendo y ahora bueno, pues tiene que volver a la defensa, le veremos otra vez en el centro del campo. Esto es largo, tienes un equipo nuevo, Pacheta me parece que no es de los que pretenda tener el equipo bien armado en noviembre, sino que poco a poco yo creo que el equipo va mejorando, va encontrando registros nuevos en algunos momentos. Yo creo que el partido frente al Lleida fue una demostración de que el Hércules va mejorando, yo creo que ahí se demuestra que el equipo está mejorando y bueno, yo quiero seguir teniendo paciencia, vamos, esto va a ser muy largo y si empiezo a ponerme nervioso ahora voy a necesitar muchas tiras de aquí al final. Aitor Baró, no te pongas nervioso, que Para nada. te queremos y que queremos que sigas aquí con nosotros. Óscar Rodríguez, tú sigues aquí con nosotros, ¿no? Aquí sigo, pero comentaron que, al hilo de lo que le decía Aitor, que es importante que, como él dice, esto va a ser muy largo, pero es importante que con las bajas que está teniendo el Hércules llegue gente como Pedro Inglés, que viene a jugar en un juvenil. Vienen fuertes, además. Y vengan fuertes, venga gente como Tabala, que los pocos minutos que ha jugado se le ven detalles de jugador profesional. Y venga gente que pueda sustituir a gente tan importante y de tanto peso en el primer equipo y que no se resienta el equipo, el bloque. Es importante porque si no tuviéramos esto, tener que jugar con jugadores como habéis dicho, Miñano es un gran jugador, pero no está a su mejor nivel. Tener que optar por estos jugadores cuando no están a su mejor nivel podría hacer que el resto de la plantilla o que estos mismos jugadores se acomodasen un poco en el puesto. De esta manera todos entienden que tienen que espabilar porque tienen un entrenador que no se casa con nadie y además de no casarse con nadie es que tiene muchas opciones. Además de los teóricos suplentes, tiene un juvenil del que tira sin problema y si un chaval del juvenil tiene que jugar 2 partidos de titular fuera del Rico Pérez y encima lo hace bien, no tiene problema en hacerlo. Y es que además cumple. Además cumple y cumple bien. Luego, al final del partido se nota un poquito el físico que le empieza a fallar. El otro día tuvo que ser sustituido por ello, pero es lo normal. A Carbonell ya lo vimos el año pasado, también le pasó los primeros partidos, a Alex igual. Entonces es algo normal. Pero cuando un chaval de esa edad que viene a jugar en un juvenil empieza a jugar a ese nivel en un equipo de segunda división B, quiere decir que tienes fondo de armario, que tienes gente que puede jugar cuando alguien no está bien. Sí, pero también lo comentaba Pacheta, para ahora vale, pero para un partido de playoff no los pondría, porque no son chavales que están preparados psicológicamente para hacerlo. No los pondría, pero antes de llegar al playoff es lo que comentamos, esto es muy largo. Entonces, tú llegas al playoff y seguramente la primera opción con la que vas a contar, pero ni Pacheta ni ninguno de los aficionados fuera Pedro Inglés, lo normal. Pero antes de llegar al playoff, pasar toda la temporada y tener un chaval que no es una opción habitual, pero sí es un buen recambio. Y va creciendo. Para el momento, va creciendo, va cogiendo experiencia y es lo que comentamos, esto hace que gente que tiene que jugar en un sitio y no lo está haciendo, se da cuenta de que tiene que dar algo más para poder empezar a jugar, que ya no solo tiene que sustituir a los que eran teóricamente titulares, sino que ahora encima tiene que ponerse por encima de un chaval que les ha ganado la posición totalmente, de un chaval que es nuevo, que llega nuevo a esto del fútbol semiprofesional y se los está comiendo en el campo y así se está viendo en los titulares. Entonces hace como que la plantilla tenga que espabilar, que la plantilla sepa que ya no son 11 y tengo que intentar meterme en esos 11, sino que tengo que meterme por delante de los que vienen también. Denominador común, en las palabras de Aitor Baró y también de Óscar Rodríguez, José Luis Miñano. Hablábamos también hoy en Onda Cero, en este caso en la tertulia con David Esteve, los compañeros también Santi Gras y Pablo Verdú, de que es un jugador que te da algo diferente, que tiene algo especial y que parece que tampoco ha pasado por su mejor racha. Tuvo que ser ese hombre importante en los primeros partidos del año, frente al Dense, frente a Huracán de Valencia, se llevó esas 2 derrotas, los 10 días de los cuales habla Pacheta mucho, y además regresó también en ese partido contra el Valencia, llevándose otra derrota. Yo no sé si pensáis que es víctima de las circunstancias y que no le están saliendo las cosas bien debido a esa dinámica negativa en la cual se ha ido metiendo él solito poquito a poquito en los partidos en los cuales ha tenido que remar por los demás. Bueno, es un jugador que estaba llamado a hacer cosas importantes en este equipo. Se le fichó para que liderara un poquito la capacidad creativa del Hércules, pero lo cierto es que después de darle varias oportunidades no ha terminado de, de, de entrar en el esquema de juego que plantea Pacheta,
y le han pasado por delante otros futbolistas, incluso de la cantera. Al hilo de lo que se comentaba antes, que Pacheta dice que hay jugadores de la cantera que a lo mejor no están preparados para jugar el playoff. Hay que recordar que, por ejemplo, en el último playoff de ascenso a segunda que jugó el Hércules, pues hubo dos jugadores muy importantes en ese ascenso, que fueron Miguel de las Cuevas y Sisi, que tenían 18 años cada uno. Estaban todavía en edad juvenil y en aquella época pues se le dio galones a los dos futbolistas y fueron piezas fundamentales en aquel ascenso que el Hércules consiguió contra el Alcalá. Junto con Álvaro Cámara, Sergio Fernández y compañía, ¿verdad? Sí, pero los que ponían las gotas de calidad en aquel equipo eran precisamente Miguel y Sisi, que están jugando en primera división y han sido jugadores que luego pues han estado, han militado y militan en equipos muy importantes del fútbol español. O sea, sí hay calidad y yo creo que dentro del fútbol base del Hércules hay mimbres suficientes. Falta primero verlos, llamarlos y luego cuidarlos. Tabala es un jugador que no es que esté destacando ahora, no es un descubrimiento de ahora. Los que seguimos habitualmente al Hércules B, pues ya desde la temporada pasada veíamos a un jugador con calidad y también con gol. O sea, no es ninguna sorpresa que Tabala esté en el primer equipo. Lo que es extraño es que se le ha tenido que llamar por una serie de circunstancias como las que han ocurrido ahora, de muchas bajas. Pero es un futbolista que para que desde el verano pasado pudiera estar haciendo la pretemporada con el equipo y estar integrado, pues como está Alex Muñoz o como están otros jugadores de la cantera que están demostrando que en el fútbol base del Hércules hay futbolistas de calidad. Lo que pasa que, bueno, ya todos sabemos la atención y los cuidados que se le presta a la cantera en el Hércules. Sí, además, perdón, Tabala ha tenido el problema añadido de que toda la vida ha sido un jugador muy propenso a lesiones, ha tenido muchas lesiones muy importantes y quizás sea eso lo que le ha frenado también un poquito a la hora de poder progresar y llegar al primer equipo, pero es cierto lo que dices de que ya hace un par de años se le ve que es un jugador de calidad y solo falta esperar a que le respeten un poquito las lesiones, que le han tenido un poquito frenado últimamente. Y también entra a jugar el hecho de que el Hércules B está en preferente y eso ha sido una losa importante al salto del equipo filial al primer equipo. Es algo que bueno, compañeros, es una losa importante en la formación de futbolistas. Pasar de preferente a segunda división, como en los últimos años, es prácticamente un abismo. Eldin lo consiguió, Tabala parece que lo puede conseguir, Pedro Inglés viene del juvenil, del División de Honor, donde parece que incluso hay más nivel que en regional preferente, y al final nos encontramos siempre con lo mismo. El Hércules bien preferente, una categoría prácticamente amateur, y en la cual pues no parece que haya un salto fácil de esa categoría a la segunda división B, aunque estamos algo más cerca que cuando estaba el Hércules en primera división y el Hércules B en preferente, que eso era también para hacer un documental o para hacer un monográfico, porque el salto era considerable. Aitor Baró. Bueno, para que una cantera funcione le tienes que dedicar recursos, eso es lo primero. Eso es, pero vamos, lógico total. A un equipo entrenando con camisetas de hace 4 años, que van sin chándal, que... Con las medias rotas. Los bocadillos pues son para verlos. Peleándote por instalaciones. Peleándote por el salami que te ponen en el bocata y demás. A ver, es complicado, pero obviamente eso es algo que lleva pasando mucho tiempo. También es verdad que el Hércules se ve, todos los años se intenta que suba de preferente, o por lo menos la idea es que pueda subir, esté por lo menos en tercera división, intentar poco a poco. Al final nunca se consigue por unas cosas u otras. Ha habido siempre algún año empieza de ascenso. mal, luego arranca, pero ya no le queda tiempo. Claro, cambias jugadores, algunos se van, otros llegan, suben los del División de Honor que ya acaban su ciclo juvenil, tienes la opción de cederlos a algún equipo. Mira, Alex Muñoz, el año pasado estuvo jugando en el Jove, estuvo jugando en tercera división, quieras que no le ha servido mucho más para foguearse de lo que hubiera hecho si hubiera tenido que jugar en regional preferente. Porque regional preferente es una categoría, y Soler, que la sigue, lo sabe, es muy dura, es una categoría que es una categoría de gente con pelo en las piernas y barba, es decir, gente que tiene mucha experiencia. Ahora que ha bajado tanto el nivel en todas las categorías, no hay tanta diferencia ahora mismo entre preferente y tercera división. Yo suelo ver los partidos de Jove Español y suelo ver los partidos de preferente, y hay muchos jugadores que el año pasado estaban en tercera y ahora están jugando en preferente y viceversa. Y prácticamente no se nota apenas la diferencia. Estamos hablando de... Ahora mismo, antes sí, pero ahora mismo no hay mucha diferencia entre una categoría y otra. Y estamos hablando de unas categorías que están muy próximas a donde milita el Hércules. En preferente ahora mismo están jugando Gonzalo Bonastre en el Almoradí, que el año pasado estaba en el Alicante
y hace En 2 el años Ontinyent, estaba en jugando Segunda B. en Segunda División B. Y hay muchos más jugadores, Ucha, por ejemplo, que estaba jugando en Tercera División, con el Jove Español, está jugando en preferente. A nivel de calidad técnica es similar. Y en ese sentido el Hércules siempre ha tenido ese mismo problema. Y de hecho han salido jugadores. A pesar de hacerse las cosas como se han hecho, sin apostar para nada con la cantera, y más incluso considerándola como algo molesto en el club, pues en los últimos 10 o 15 años han salido futbolistas, por lo que sea, e incluso algunos de ellos han dejado muy buenos dineros en el club, caso del propio Kiko Femenía o el Miguel de las Cuevas, que fue traspasado por 300.000 euros al Atlético de Madrid. En cualquier caso, tú le tienes que dar la oportunidad a los jugadores, es decir, tú puedes tener 26.000 canteranos y los puedes tener en Segunda B, en Segunda A, en Tercera, en Preferente, donde sea. Si un canterano no juega en el primer equipo, no tiene la opción de estar en una categoría en la que se tiene que curtir, porque Juanma Acevedo recibía críticas en los muchos partidos que había jugado, no estaba bien, ahora ha jugado 3 partidos seguidos y todo el mundo coincide en que el nivel de Juanma Acevedo va subiendo. Pedro Inglés poco a poco se va cogiendo la categoría, va a tener sus minutos, conforme tiene minutos va progresando. Pero lo que pasa es que no sé si el Hércules tiene esa paciencia o ese tiempo que requiere el ir subiendo muchos canteranos para no tener que hacer un gasto en otro tipo de futbolistas. Tienes a Tabala ha demostrado muchas cosas, pero bueno, claro, ahora cuando se recupere Portillo, Tabala desaparece de las convocatorias, porque con Fernando y con Portillo ya no va a jugar. Es decir, tú a un jugador canterano para que te funcione le tienes que dar, es decir, no pueden llevar la voz cantante en un playoff. A día de hoy no, pero si Juanma Acevedo está jugando desde ahora hasta junio, a lo mejor en el playoff sí que está para llevar la voz cantante, o Pedro Inglés, o el propio Tabala, porque han tenido la oportunidad de demostrar. Sisi y Miguel tuvieron la oportunidad de demostrarlo y no fueron de repente aparecieron en el playoff y sorprendieron a todo el mundo. Ya habían jugado a lo largo de la temporada y habían tenido la oportunidad de crecer y de madurar como futbolistas. Es decir, un chaval no puede salir de la noche a la mañana, llegar al playoff y liar la parda, salvo que sea Messi. Sí, lo que os quería comentar son preguntas que me van viniendo a la mente. Al final hacemos un balance de los últimos años, Miguel de las Cuevas, Sisi, esta temporada surge, por ejemplo, pues Alex Muñoz, que ha sido una de las sorpresas en pretemporada, surge ahora Pedro Inglés, años atrás Kiko Femenía, Eldin. La pregunta es directa, ¿no debe sonrojar la directiva? Es decir, pese a que no apostamos por ello, de la cantera sale gente que poco a poco nos va salvando un poco la vida, tanto en lo deportivo como en lo económico, porque al final la gente triunfa, se tiene que ir a buscarse la vida por ahí, pero deja en caja dineros, como decía José Antonio Soler. Sí, aparte de dinero, ahora mismo hay jugadores como por ejemplo Borja, que es un chaval que debutó hace 2 años con Quique Hernández en el primer equipo, es titular indiscutible. Es titular, y está en la Cultural Leonesa. Es titular indiscutible en la Cultural Leonesa y un jugador muy importante. La Cultural Leonesa está en la misma categoría que el Hércules. Carbonell está jugando también en Segunda B, en el Getafe B. Lauren está en el Español B. Y Clausí está en el Mallorca B. Estamos hablando de jugadores que incluso se van a enfrentar al Hércules en la misma categoría. ¿Por qué esos futbolistas pueden jugar en la misma categoría en otros equipos y no hacerlo en el Hércules? Es lo que nadie entiende. Aquí de siempre, pues la cantera se ha tenido como algo que tiene que estar ahí, como algo que cuesta dinero, como algo molesto. Y claro, así es muy difícil creer en algo que además es la única solución, no solo para el Hércules, sino para la mayoría de clubes de fútbol que hay ahora mismo en España. No queda otra que apostar por esto. Y sin embargo en el Hércules nunca se ha creído, tampoco se cree ahora. Ya digo que se considera algo como un gasto en lugar de una inversión. Y aquí, si miramos un poquito para atrás, vemos que se ha recaudado o se ha ingresado casi 4 millones de euros con el traspaso de 3 o 4 canteranos. Con esos 3 o 4 millones de euros está amortizada la cantera para 20 años. Óscar Rodríguez, que te veo calladito. Es un poco también lo que decía Hitor. Ahora con la llegada de cuando se recupere Portillo, con Fernando y Portillo Tabala, lo normal es que vaya a desaparecer. Estos jugadores que comentaba Soler, es que el problema es que el Hércules utiliza jugadores de la cantera como último recurso, como última opción, y cuando dejo de necesitarlos como esa última opción, los descarto y que vuelvan a sus equipos y ya no vuelvo a saber nada más de ellos. No se les da casi oportunidad y, por ejemplo, Tabala sale 5 minutos en Alcoy, hace un buen partido, llegamos al partido contra el Olot, vas ganando 0-2, y lo que le das son los últimos 4 minutos.
Entonces, si cuando están los jugadores de primera plantilla no juegan y cuando no están y tienes partidos más o menos encarrilados, les das 5 minutos, es difícil que estos jugadores vayan a despuntar. ¿Qué pasa? Que al final acaban saliendo a equipos como los que comentaba Soler de una categoría similar a la tuya. Y lo que decía, si no se sonroja la directiva, ya hemos visto que esta directiva se sonroja o muy poco o nada. Entonces no creo que un asunto como este vaya a conseguir sacarle los colores. No tiene esa costumbre. Nos queda la opinión de Aitor Baró a este respecto. Bueno, a mí hay casos que me sorprenden mucho, por ejemplo el de Carbonell, a mí no continúa, pero lo ficha el Getafe B, que además tiene proyección de tener un equipo en primera o en segunda el año que viene, dependiendo de cómo le vayan las cosas al primer equipo, pero que está jugando además, está haciendo bien las cosas, que el año pasado jugó muchos partidos en segunda división. Es difícil entender que un chico que el año pasado estaba bien en segunda división, este año no te valga para segunda B. Y al final te pones a pensarlo y dices, con todos mis respetos a todo lo que has traído para jugar en el eje de la zaga, porque Atienza está claro que es un grandísimo jugador, Pardo es un hombre que viene del Oviedo con mucho nombre y tal, pero no puedes evitar pensar que podías estar jugando con Carbonell y con Alex Muñoz, que es un gran descubrimiento de Pacheta como central, y tendrías 2 centrales de la casa, que te hubieras ahorrado un pico en sueldos y que, bueno, pues luego tienes otros jugadores que no sabes si te van a rendir porque no te atreves a ponerlos. Si es que al final, si no los pones, no valen, porque no los pones. Pero bueno, te pasa con esos y con los suplentes que no juegan nunca. Es decir, si Millán no juega un partido y desaparece 4, siendo canterano del Alicante, también, ya que nos pilla cerca, tampoco puedes saber si vale, porque no le estás dando la continuidad y un jugador necesita también su confianza, necesita madurar, necesita aprender de los errores y sentir que forma parte de esto. Canteranos, pues que decía él, Borja, ha pasado Lauren, pero también entiendo que los canteranos ven el Hércules y dicen, uff, yo aquí para jugar lo tengo complicado. Lauren Egea dice, bueno, tengo el trampolín al Español A, porque está en el Español B y el camino más corto para llegar al Español es el Español B. Luego hay otros jugadores, Clausí en el Mallorca B, son jugadores que optan por irse a clubes que tienen una estabilidad que a día de hoy a los canteranos el Hércules no les puede ofrecer. Bueno, la estabilidad del Mallorca también la ponemos en entredicho. Pero bueno, ahí está en segunda división, es un equipo que va sobreviviendo, que ha ganado 4 partidos seguidos, que ahora bueno, vuelve a perder otro, pero en fin, que saca jugadores, que no parece que vaya a bajar, es verdad que ha tenido problemas, obviamente. Sí, y tiene Gaya Sulín, que es una persona que va descendiendo clubes, según va pasando por ellos. Racing, que tenías ganas de decirlo. Sí, la verdad es que sí. Racing, Hércules, Mallorca, lo ponemos entre comillas. Es como Héctor Juste, que también llevaba 5 descensos. Pero el caso es diferente. El caso es diferente, pero los dos los llevaban. Aitor Baró. Héctor Juste está jugando en primera división y Gaya Sulín no sé si está jugando en el Mallorca. Lo desconozco, pero bueno, tampoco creo que el año pasado fuera culpa de Gaya Sulín todo lo que pasó. No, es bueno, convidado de piedra, podríamos decir. Sí, convidado, y nunca mejor dicho, pues yo creo que hiciera lo que hiciera iba a jugar poco. No sabemos tampoco qué pasó en el Racing, es decir, son clubes que viven en constante estado de agitación también, ¿no? Un poco como el Hércules. El Mallorca es verdad que los últimos años, pues bueno, sobre todo con el tema de Carping, de la compra, de la venta... Ha sido una fiesta. Ha sido un poco una fiesta también, pero bueno, no deja de ser un club que históricamente ha estado bastante mejor que el Hércules. Es decir, a ti te dicen, no, mira, te vas a ir al Hércules, vas a estar en la cantera y a lo mejor consigues jugar en segunda B. Dice, no, te vas a ir a jugar a segunda B con el Mallorca B y luego, si las cosas te van bien, a lo mejor acabas siendo como Asensio y acabas jugando en segunda A con el Mallorca si se mantiene ahí. Y Asensio llamado a las puertas de equipos importantes de primera división, claro, porque está despuntando un chaval que es un talento. Claro, es que los chavales también, supongo que muchas veces pensarán en ellos mismos. Pueden ser todos los herculanos que tú quieras, pero tienen que mirar por su futuro y ellos ven más salida en otros clubes más serios a la hora de tratar a los canteranos que el Hércules. Yo creo que sí que hay más canteranos, más gente de Alicante. Si no canteranos, sí gente de Alicante o de la provincia que podría estar jugando aquí. Pero bueno, eso ya son decisiones del club. El club cree que esto es lo mejor para ascender y bueno, al final en junio los resultados darán y quitarán razones. Ariana López, que luego me dices que no te dejo hablar. Bueno, hablando también de canteranos, el que se incorpora en breves a los entrenamientos, que no se ha incorporado porque se tenía que operar la nariz, es Kiko Femenía. ¿Qué os parece este asunto? Sí, lo preguntábamos ya la semana pasada, pero como no teníamos a ningún invitado de los actuales en esa tertulia, pues lo volvemos a repreguntar, porque aquí en Sport Alacantí nos gusta dar voz a todos los medios. José Antonio Soler. Pues la verdad es que el tema de Kiko Femenía no tiene nada que ver con el caso Portillo. Aunque... No lo habíamos dicho, pero se vislumbraba ya, ¿no? Hombre, es que yo creo que flota en el ambiente. Yo creo que hablar de Kiko Femenía y no hablar del problema de fondo que hay detrás de Kiko Femenía y de Javier Portillo, que es el mismo, yo creo que sería engañar aquí a todo el mundo. Yo creo que la gente, en el caso de Kiko Femenía, con esta decisión de aceptar que se pueda incorporar
a los entrenamientos del Hércules, aunque por mucho que digan que esta temporada no se plantean su fichaje, lo que están haciendo con este tipo de aproximaciones o de puesta en escaparate del jugador es preparar el terreno o sondear el ambiente para una posible incorporación en un futuro a medio o corto plazo. Si es que el Hércules es mucho... Es muy previsible. Sí, ¿cómo decirte? Es mucho de lanzar globos sonda y a ver qué pasa, ¿verdad? Lo hemos comentado alguna vez, pero es que si ustedes ven decisiones que se han ido tomando en los últimos años, es un poco, vamos a dejarla caer, a ver cómo lo recibe la gente. Pasó con el tema horarios, luego les salió como les salió, fue todo un desastre para ellos. Y yo no sé si estamos en las mismas, y no quiero ser polémico, pero como poder yo me espero cualquier cosa. Oscar Rodríguez. Sí, yo creo, opino totalmente igual que Soler. Es un hecho que Kiko Femenía no va a entrenar para nada, no es esto de voy a entrenar para mantener la forma. Eso no hay quien se lo crea. O sea, Kiko Femenía va a entrenar en el Hércules porque a corto o medio plazo se espera que fiche por el Hércules. Queda grabado todo, queda grabado. Luego Igual no vale, igual que Dani Barroso, luego no vale retractarse, Oscar Rodríguez. No, yo creo que va a ser así. Yo creo que Kiko Femenía, y creo que a no mucho tardar, va a acabar fichando por el Hércules. La diferencia que puede haber con el caso Portillo es que la gente se quede con el recuerdo de aquel Kiko Femenía que jugó aquí en primera y que jugó aquí en segunda y que era un gran jugador. Era un muy buen jugador y la gente, si tiene ese recuerdo de ese Kiko Femenía, no tendrá tantos problemas en tanto en cuanto empiece a jugar y demostrar. Es cierto que ha perdido, al ser, por suerte o por desgracia, yerno de quien es, ha perdido ese crédito que tienen otros jugadores para tener unos partidos de reacción de si en un partido no lo haces bien, si en dos partidos no lo haces bien, vamos a darle un poquito de cancha a ver cómo van las cosas. A ser yerno de Ortiz ese crédito se pierde, o sea, automáticamente es algo que va unido. Y es una injusticia, ojo, no estoy de acuerdo con ello, pero en Alicante sabemos que pasa, puede pasar y probablemente pase. Creo que es Aitor Barol que está asomando la cabeza por aquí a mi lado derecho y eso es síntoma inequívoco de que quiere protagonismo, palabra y voz, y la tiene. Mira, Kiko Femenía, yo Cuidado. no sé si va a firmar o no va a firmar. Porque Empezamos el club fuertes. Ya empieza diciéndote, va a entrenar, pero os aseguramos, además en la nota de prensa viene así, que sí. no va a firmar. Esos que firman. Vale, pero ya sabemos que el Hércules es un Kinder sorpresa. A ti te entran los Es temblores decir, ya. tú abres el Kinder sorpresa y te puedes encontrar a Kiko Femenía, te puedes encontrar cualquier cosa. Cualquier cosa. Un día Enrique Ortiz dice la cantera es el futuro y de repente tienen un plan para la cantera que dura 3 meses. Luego ya los 3 meses se le ha olvidado. O sea, aquí no se sabe lo que va a pasar con Kiko Femenía. Yo desconozco si va a firmar o no. Yo si me traen a Kiko Femenía en diciembre, en enero, chapó, porque es un jugador que yo creo que a este Hércules le vendría muy bien de cara al futbolísticamente hablando, independientemente de con quién sale o deja de salir. A mí eso es algo que Son cuestiones extradeportivas. ni me va ni me viene. ¿Verdad que sí? Eso es algo que depende de él y de ella. Es como si te pregunto a ti con quién sales por ahí. Yo no tengo por qué. ¿Qué más da? Yo vengo aquí a opinar independientemente de con quién salga. A mí me da igual, es decir, yo en ese aspecto no entro, como no entré en el tema Portillo tampoco, a pesar de todo lo que trajo, porque bueno, yo estoy aquí para juzgarle por sus méritos o deméritos futbolísticos y no por quién comparte la vida con él. Pero bueno, es un poco, es que es el ejemplo más claro de cómo funciona este club. Kiko Femenía viene a entrenar, pero no lo vamos a fichar. Falta por ver en enero, porque se dice que Kiko tiene otras ofertas de mejor categoría que la segunda B. Yo supongo que si la tuviera estaría ya entrenando con el equipo que lo vaya a firmar y no con el Hércules. Entonces a mí me da que pensar que también es verdad que le da un salto de calidad al Hércules en ese aspecto y no me reviento si no lo digo. A mí me hubiera gustado que jugadores que se han dejado la salud y las rodillas en el Hércules por intentar mantenerlo en segunda división, el Hércules hubiera tenido el detalle de ofrecerles entrenar ahora que tienen la de alta médica y no lo han hecho. Es decir, que en este club se ofrece entrenar a algunos y a otros no. Y yo no me olvido de que Pamarot está como está por defender los intereses del Hércules. Aunque ahora al Hércules no le importa un carajo lo que pase con Pamarot. Y lo tengo que decir, ya está. Hay una diferencia, que uno es yerno de Ortiz y el otro no. Pero yo no creo que sea cosa de Ortiz por lo que no entrena Pamarot con el primer equipo. No digo que sea cosa de Ortiz, pero que es un condicionante
Pero el tener esa vinculación familiar con el que manda en el club. Aitor Baró dice, yo no creo que sea cosa de Ortiz el que Pamarot no entrene con el Hércules y no puedes quedarte así. ¿Por qué Pamarot Tampoco no sé de quién es la culpa, tampoco sé de quién es la culpa, pero no creo ¿Qué que sospechas? Ortiz- ¿Qué sospechas? Pues que alguien no estará por la labor de ofrecérselo, porque yo ya pregunté si habían pensado en Pamarot este verano y Pamarot estaba totalmente descartado porque era un jugador acabado para el fútbol, básicamente, en otras palabras, pero un jugador que no le quedaba fútbol. Yo lo tenía dudas, Pamarot, bueno, pues... Cada día está más joven. Sí, Pamarot es uno de esos hombres que parece que tenga 30 y pocos desde hace 1000 10 años. años, o sea, es una cosa exagerada. Llegó aquí y tenía la misma pinta que tiene ahora. Es verdad que, bueno, que sí, tiene dolores en la rodilla, que obviamente le cuesta porque se tiene que poner físicamente a punto, pero el año pasado Pamarot se lesionó y estuvo a punto de tener que dejar el fútbol del todo por jugar en el Hércules, que necesitaba que Pamarot estuviera en el campo. Y yo creo que en esta vida, pues luego nos gustan detalles como los que tiene el Rayo Vallecano, porque les hacen estar más cerca de las personas, y a mí me gustaría que el Hércules de vez en cuando tuviera algún detalle, eso es de decir, joder, qué detalle más bonito ha tenido el Hércules. Lo tiene con Kiko Femenía porque es Kiko Femenía, y no lo tiene con Pamarot, y a mí pues no deja de chirriarme un poco. No sé por qué, no me preguntes por qué, porque no lo sé, pero yo lo tengo que decir. Y lo dijo, y obviamente Aitor Baró pues se queda a gusto y después de todo pues lo va diciendo y lo dice y le damos esa libertad para que lo diga. Esto nos ha dejado abierto otro capítulo, que es el capítulo de las posibles incorporaciones en el mercado de invierno. Kiko Femenía, según comentáis, podría ser uno de ellos. Al final te aseguran desde el club que no va a ser así, pero seguramente sea porque, como bien sabe Aitor Baró, lo que te aseguran al final acaba, en este caso sucediendo al revés. Yo no sé si pensáis que a este Hércules le hace falta alguna incorporación y si esta incorporación va a suceder. Y empiezo por Aitor Baró, ya que está calentito y tiene carrerilla. Yo a Kiko Femenía sí lo fichaba. Un chaval canterano, un chaval que además le tiene mucho aprecio al club, un chico que no tiene, yo creo, entre la afición, no deja el sentimiento que deja o que dejaba o que sigue dejando, depende de a quién le preguntes, Javier Portillo. Yo es un jugador al que sí que traía sin duda, pero volvemos a lo de siempre, necesitamos refuerzos. Hace un rato estábamos hablando de la cantera y ya estamos pensando en fichar jugadores para reforzar porque hay que subir. Claro, es difícil que si tú vas a fichar ahora a 2 jugadores y le vas a dar la baja a otros 2, falta por ver qué pasa con Alex Muñoz, porque tampoco sabemos si va a ser a final de temporada o en enero, Pues se lo van a cuando llevar. llegue un equipo de primera división o de segunda potente con la chequera y te diga, mira, yo te voy a dar tanto por este chaval y te voy a ceder a 2 jugadores que tienen su aquel y tal, y a lo mejor tú te quedas sin Alex Muñoz y necesitas reforzar, no lo sé. Pero vamos, estamos otra vez en esa disyuntiva de qué hacemos, reforzamos, con Kiko Femenía yo no tendría ningún problema, al contrario, yo me quito el sombrero, Kiko para mí sería bienvenido, pero volvemos a lo de la cantera, es decir, tampoco sé si tenemos el tiempo para darle a los jugadores de la cantera ese protagonismo y que el equipo nos suba, porque no es exactamente el tiempo que tenemos para subir antes de que todo esto se vaya a pique, es que la situación es que esto es el camarote de los hermanos Marx, es que al final uno aquí puede opinar muchas cosas, pero en este club todo es susceptible de que cambie de la noche a la mañana o de que, es que no sé. Que no sé, yo no soy partidario de fichar, yo seguiría con lo que hay, como mucho te traes a Kiko Femenía, si crees que le puede dar un salto, que además yo creo que le da algo bueno no solo al equipo, sino también a la afición, y no ficharía más, yo sinceramente. Aitor Baró no ficharía a nadie más salvo a Kiko Femenía. Le pregunto, José Antonio Soler, sacamos la chequera, ¿a por quién vamos? Bueno, yo creo que no es una cuestión de sacar la chequera porque si hay alguien que no está en condiciones de sacar chequeras es el Hércules. Bueno, Porque- de la noche a la mañana puede aparecer aquí una partida como suelo decir yo, de la caldería que queda en el bolsillo de alguien y de repente, pues, jugador que te crió. Sí, pero hasta para la calderilla tienes que pedir autorización a los acreedores, en este caso a la Liga Profesional, al señor Javier Tebas, para poder autorizar cualquier movimiento económico que pueda producirse en la plantilla, bien en el mercado de invierno o bien la próxima temporada. Así es como está establecido en el convenio de acreedores. No es una cuestión de querer o no querer fichar, más bien es una cuestión de poder o no poder. Y ahora mismo el Hércules, a día de hoy, no puede fichar a nadie y tiene que recurrir irremediablemente a la cantera. En el caso de Kiko Femenía, efectivamente, podría ser un buen refuerzo, aunque su parcela, su posición, creo que es la que mejor cubierta está en este Sí. equipo, con esa banda derecha formada por Rafita, Chechu. con Chechu, creo que es la demarcación que menos precisa refuerzos en el equipo. Quizás donde más carencias pueda haber sea en el centro del campo, alguien más creativo, alguien que marque la pausa en el equipo,
es por donde a lo mejor podrían ir los tiros, pero como decimos, todo depende de que el club esté en condiciones de poder fichar, y con el convenio de acreedores en la mano, a día de hoy no puede fichar absolutamente a nadie. O sea, han tenido que cerrar gradas para ahorrar gastos, y todo viene por imposición de la Liga Profesional, que aunque el Hércules no está ahora mismo en Liga Profesional, pero como es uno o su principal acreedor, pues todos los movimientos económicos que hay en el club, incluidos fichajes, por supuesto, dependen del visto bueno del principal acreedor. Y le dejamos el último turno de palabra a Óscar Rodríguez, ya de forma, en plan titular, fichajes, no fichajes, nombres. Hombre, yo si pudiera elegir, obviamente me iría por Linares al Oviedo, me lo traería aquí que metiese 20 y pico goles en 3 meses. Yo el caso de Quico Femenía lo veo como esto que dicen de un entrenador cuando va mal el equipo, no vamos a destituirlo pase lo que pase, las 2 semanas está en la calle. Es algo parecido. Pero no, yo tampoco lo ficharía porque es lo que estamos hablando de la cantera, pero además de la cantera es un jugador como Juanma Acevedo, que viene de la cantera, que ya está. Traer un jugador como Quico Femenía que juega en su posición, estaríamos cerrándole una puerta. Tienes a Sugi, tienes a Chechu, Casares puede jugar por ahí. Estás cerrando puertas. Entonces yo creo que yo no ficharía a nadie, no ficharía a Quico Femenía. Ahora, si yo tengo opción de traerme a cualquier jugador, yo personalmente tengo debilidad por un jugador de nuestro grupo, además, que juega en el Dense, que se llama Aridane, que me parece un central con un nivel espectacular. Que está muy bien cubierto su puesto, sí, pero yo si pudiera me lo traería. Ese es el corazoncito, cómo le late a Óscar Rodríguez, que quiere a Aridane, central del Eldense. Lo vimos en esa primera jornada de Liga y la verdad es que el Eldense le hizo un buen roto al conjunto herculano. Nos vamos despidiendo de la tertulia. Como siempre agradecemos a nuestros colaboradores, nuestros contertulios, la presencia en el día de hoy. Como siempre empezamos por el más joven, Óscar Rodríguez, Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. José Antonio Soler, Estadio Digital, muy buenas noches. Hasta la próxima. Y mi queridísimo Aitor Baró, que hoy hemos tenido algo más de protagonismo en lo personal, en esos cara a cara. Aitor Baró, muchas gracias. Nada, lo que haga falta, hombre. Cuídate, ¿eh? Bueno, yo la voz de momento la tengo bien. La tienes bien, pero estas semanas... Hombre, igual pienso en Rico Pérez y me lesiono, pero eso parece que vaya con la atmósfera del Hércules. Eso ya va con los colores, con los galones. Y nosotros continuamos. Ariadna López, ¿qué nos espera después de la pausa? Pues después tenemos entrevista con Carlos Parra, el jugador del Hércules San Vicente, que por fin ha conseguido la victoria. Efectivamente, el capitán del Hércules San Vicente de Fútbol Sala, que nos visita, consiguieron la victoria frente a Segovia y lo tendremos tras este mínimo alto. Volvemos enseguida.